Ya estamos en la parte final de esta entrevista, de este reportaje audiovisual que hemos venido desarrollando teniendo en cuenta la obra del profesor Ernst Gombrich sobre la breve historia del mundo. En esta ocasión vamos a hacer unas preguntas ya para cerrar y pues retomaremos las siguientes. Entonces, profesor Gombrich. Me gustaría que usted me contestara lo siguiente. Pues en la historia hay episodios desastrosos de millones y millones de asesinatos. ¿Qué pasó con la bomba atómica? ¿Cuál es su concepción frente a esto? Poco antes de estallar la guerra, me encontré casualmente con un joven físico que me habló de un artículo publicado por el gran científico danés Niels Bohr. Bohr comentaba en él la posibilidad teórica de construir una bomba de uranio que sobrepasaría con mucho la capacidad de destrucción de cualquier explosivo conocido. En aquel momento estuvimos de acuerdo en que debíamos esperar que un arma sin parangón, es decir, sin comparación, como aquella se lanzaría. Si acaso se pensaba sobre una isla deshabitada, la lanzarían para demostrar a amigos y enemigos que habían perdido vigencia todas las antiguas ideas sobre combates y guerras. Esa esperanza no se cumplió, aunque la abrigaran también muchos de los científicos que trabajaron encarnizadamente durante la guerra en la realización de aquella arma. En agosto de 1945, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron las primeras víctimas de una catástrofe tan inimaginable y Japón se dio efectivamente por vencido. Todos vimos con claridad que con aquel invento había comenzado en la historia un capítulo completamente nuevo, pues el descubrimiento de la energía atómica es casi comparable con el del fuego. También el fuego puede calentar y destruir, pero sus destrucciones no son nada frente a la potencia aniquiladora de las armas atómicas multiplicadas en la actualidad. Es de esperar que esta nueva situación haya hecho imposible utilizarlas de nuevo contra los seres humanos. Pero todos sabemos que las dos superpotencias, los norteamericanos en Occidente y los rusos en el Este, se hallan en posesión de inmensas cantidades de esta clase de armas, aunque ambos saben claramente que no sobrevivirían a su utilización. Como es natural, el mundo ha cambiado desde entonces de manera considerable. La mayoría de los pueblos de extensas partes de la Tierra que antes de la guerra pertenecían todavía al Imperio Mundial Británico se han independizado, pero por desgracia no se han devuelto más sociables, no se han vuelto más sociables, perdón. No obstante, a pesar de las crueles guerras y amenazadoras crisis que han seguido estallando en muchos lugares de la Tierra, se nos ha ahorrado desde 1945 una tercera guerra mundial, pues todos saben que significaría el fin de la historia del mundo. Es un débil consuelo, pero es un consuelo. Esta situación completamente nueva en la historia de la humanidad ha llevado, como es natural, a mucha gente a condenar como tales los logros de las ciencias, pues nos han conducido al borde de este abismo. No obstante, no deberíamos olvidar que fueron también las ciencias y la técnica las que posibilitaron a los países afectados superar, al menos en parte, las destrucciones de la guerra mundial, permitiendo iniciar la vida normal antes de lo que nos habríamos atrevido a esperar. Muy bien, profesor Gombrich. La siguiente pregunta también es una pregunta reflexiva. Mm, en la actualidad, frente a esta situación de crisis que vivimos, que estamos viviendo, resaltamos mucho la palabra o las palabras pobreza, el pobre, los pobres.
¿Qué representaba para usted y en su sociedad esas palabras y cuál es la diferencia con las palabras burgués, adinerado, clase alta, rico o en nuestro contexto terrateniente? Bueno, recuerdo aún muy bien que se quería decir en mi juventud cuando se hablaba de los pobres. No solo los menesterosos, es decir, eh, no en mejores condiciones. Los mendigos y la gente sin hogar tenían un aspecto distinto del de los burgueses de las grandes ciudades. Eh, Además, también los obreros y obreras eran reconocibles de lejos por su ropa. Las mujeres llevaban como mucho un pañuelo en la cabeza para protegerse del frío y ningún obrero habría usado camisa blanca, pues no tardaría en ensuciarse. En aquel tiempo se hablaba incluso del olor a pobre, que todavía se habla, pues la mayoría de los habitantes de las ciudades vivían en pisos mal aireados, con un grifo en la escalera, en el mejor de los casos. En cambio, un hogar burgués, y no solo la gente rica, solía disponer de una cocinera, una camarera y a menudo una niñera. Es cierto que todas estas personas vivían a menudo mejor que en sus propias casas, pero no debía de ser nada cómodo tener, por ejemplo, libre un solo día por semana y ser contado entre el servicio. Fue precisamente durante mis años jóvenes cuando se comenzó a reflexionar sobre todo esto. Y acabada la Primera Guerra Mundial, las leyes comenzaron a llamar a esas personas auxiliares del hogar, es decir, servicios generales en la actualidad o amas de casa. Pero cuando llegué como estudiante a Berlín era frecuente leer, aún en la entrada de las casas desde la calle, acceso reservado a los señores, expresión que ya entonces me resultaba penosa. El servicio y los proveedores debían utilizar la escalera trasera y no les estaba permitido usar el ascensor ni siquiera cuando llevaban cargas pesadas. Algo parecido en la realidad actual, miremoslo muy bien. Aquello pertenece ahora al pasado, como un mal sueño, diríamos. Algunos o dirían algunos. Es cierto que en las ciudades de Europa y América siguen habiendo todavía, por desgracia, miseria y barrios pobres. Pero la mayoría de los trabajadores fabriles e incluso la mayoría de los desempleados o parados viven hoy mejor de lo que pudieron haber vivido algunos caballeros de la Edad Media en sus castillos. Bueno, profesor Gombrich, estamos llegando a las últimas dos preguntas, entonces para que por favor nos colabore con su opinión y sobre todo para que pueda hacer reflexionar a estos jóvenes de la actualidad, a los jóvenes del Colegio Carlos Alvaro Holguín, sobre los temas que hemos venido trabajando y la importancia de la historia, no solo para pensarse el pasado, sino para ver cómo se reconvierte el futuro a partir de esa lectura de lo que ya ocurrió. ¿Listo? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué reflexión le podemos dejar a los estudiantes del Carlos Albano Holguín sobre, entre comillas, mantener los ojos abiertos en la escuela? Cierro comillas. Leer, pensar, discutir y sentir. ¿Qué les podemos decir? Volviendo hacia el pasado, recordando un poco tristemente, eh, sucedieron muchas cosas frente a la posición de los jóvenes, de los niños, frente a estas crisis y estas guerras. Mm, pero lo que entonces me resultaba impensable ocurrió, a pesar de todo. Vi en los jóvenes un retroceso tan triste que parece apenas comprensible. Y no obstante, quizá no resulte tan difícil de entender para los jóvenes como para los adultos. A aquellos les basta
con mantener los ojos abiertos en la escuela. A aquellos me refiero a ustedes, jóvenes. Los escolares suelen ser a menudo intolerantes. Se ríen, se burlan, por ejemplo, de su profesor solo porque lleva alguna prenda de vestir pasada de moda que le resulta ridícula a la clase. Y una vez que han perdido el respeto, se arma el alboroto, la guachafita, se arma el alboroto. Basta también con que un compañero se diferencie un poco de los demás, aunque solo sea por el color de la piel o del pelo o por su manera de hablar o de comer, para que se convierta fácilmente en víctima. Actualmente lo llamamos bullying, pero es una víctima. Lo atormentarán hasta hacerle sangrar y tendrá que aguantarse, como ha ocurrido en muchas ocasiones y que sé que todavía sigue ocurriendo en las escuelas. Sin embargo, no todos los alumnos de la clase tienen por qué ser especialmente crueles o despiadados, pero nadie desea ser un aguafiestas y por tanto la mayoría participa, es decir, que les acolitan, más o menos según el grado de cercanía con esa otra persona que es víctima y gritan cuando los demás gritan. Hasta aquí eh, casi ni se reconocen. Es decir, que pasa lo mismo con algunos compañeros del salón, siguen sin pensar, que siguen a otros por no quedar mal. Todavía está la idea de lealtad y de lealtad, aunque sea lo que está pasando algo negativo, y nosotros lo queremos y lo hacemos cumplir. Por eso, cuando hablamos de Hitler y la forma como convencía a la gente, es la misma manera como algunos de nosotros generamos liderazgos negativos y otros sencillamente nos volvemos sumisos, es decir, que hacemos lo que nos digan esa o esas personas y por quedar bien, así se cause un daño inmenso a otro ser humano o a otra persona o a otro compañero, lo hacemos sin pensar. Bueno, profesor Comprix, vamos con la última pregunta. Espero que pues haya podido expresar todo lo que nos quería comentar, particularmente porque eso hace parte del trabajo que usted nos presentó en el libro y que nos mostró a partir de su recorrido histórico. Em, Profesor Gombrich, según su experiencia de vida y académica, ¿cuándo o cómo los seres humanos podemos soñar con una época dorada? Es decir, la mejor época para vivir. ¿Cuándo llegará eso? Bueno, los seres humanos hemos soñado desde siempre con una época dorada, pero ahora que esa edad de oro se ha hecho casi realidad para algunos, obviamente no para todos, y menos en el contexto que estamos viendo actual de discriminación y de desigualdad en estos tiempos de pandemia, pues nadie quiere reconocer que hay una época dorada, o que hubo una época dorada, o que hay una época dorada para ciertas personas, para ciertas clases sociales y para otras no. Sin embargo, hay una clase privilegiada, otra no, pero pues para ambas en algún momento pues los tiempos fueron mejores. En los países del este, donde el ejército ruso había impuesto el sistema comunista, la situación era, sin embargo, completamente distinta. En particular, la población de Alemania Oriental, que había contemplado durante tanto tiempo cuánto mejor vivían sus vecinos occidentales, se negó un buen día a cargar con los penosos sacrificios que el sistema económico comunista exigía a la gente. Y así, en 1989 sucedió algo inesperado e increíble. Los alemanes orientales obligaron a abrir la frontera y las dos partes de Alemania volvieron a unirse. Aquel estado de ánimo se apoderó también de la Rusia soviética
y el sistema de gobierno se vino abajo, tanto allí como en los demás países de Europa del Este. Concluí en páginas anteriores del texto que ustedes han venido leyendo, de la breve historia del mundo, la parte dedicada a la Primera Guerra Mundial con las siguientes palabras. Todos esperamos un futuro mejor y por tanto tendrá que llegar. ¿Ha llegado realmente? No para toda la multitud de personas que pueblan nuestro planeta, ni mucho menos. Entre las masas cada vez más numerosas de Asia, África y Sudamérica sigue reinando la misma miseria que se aceptaba como algo normal en nuestros países hace no mucho tiempo. No es fácil poner remedio a esa situación, sobre todo porque la miseria va allí de la mano con la intolerancia, como siempre ha sucedido. Pero con el perfeccionamiento de la transmisión de informaciones, la conciencia de las naciones más ricas ha dejado oír un poco su voz. Eso hay que mirarlo. Cuando un terremoto, una avalancha o una sequía ocurridas en tierras remotas causan muchas víctimas, miles de personas de regiones prósperas ofrecen sus medios y fuerzas para llevarles ayuda. En la gran mayoría, pero pues no son ayudas completas, no son ayudas estructurales. Eso tampoco sucede antes y es señal de que tenemos derecho a seguir esperando un futuro mejor. Bueno, muchas gracias. Otra vez lo recordamos, profesor Ernst Gombrich, por toda la información que nos dio, por todo lo que nos puso a reflexionar, por la satisfacción de ver que su libro no es solo un artificio escrito que se mantiene ahí desde lo físico y es para retomar de vez en cuando para una clase, como le comentaba a alguno de los muchachos, sino que es una experiencia viva y que por tanto se recomienda muchísimo para que lo leamos completo. Sí, afortunadamente muchos de los chicos con los que trabajé durante estos años, particularmente esos 3 años que hemos venido mirando el texto, pues se han tomado la lectura y han aprendido muchas cosas y han vivenciado lo que usted nos cuenta. Otros han sentido como la forma que usted desarrolló esta narrativa, que les estuviera contando su abuelo, su historia o una historia de algo pasado que ellos pues sencillamente no contemplaban. Entonces, muchísimas gracias por esta entrevista. Y pues quería terminar también con una reflexión. Esa ya la hemos visto en muchas ocasiones circulando por la internet, pero también es para que la tengamos en cuenta tanto usted, profesor, como los demás profesores que enseñamos ciencias sociales, todos los profes del mundo, de cualquier área o asignatura, y todos los jóvenes del mundo y particularmente ustedes, muchachos, que están estudiando y que están trabajando esta temática. Entonces quiero retomar esa reflexión, la voy a leer y con eso terminamos con una pequeña reflexión. Entonces, ¿qué nos dice? Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900, que hemos venido trabajando esa época. Entonces, imaginémonos, pues lo que siempre le he dicho, asumamos el rol. Cuando tienes 14 años, comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18 años. Pues hagamos cuentas, si uno toma esa medida
por uno mismo o tal vez pensando en un hermano mayor, lo que normalmente a veces tomamos como ejemplo. Eh, con un saldo de 22 millones de muertos. Eso fue lo que nos dejó esos 4 años, si tú estuvieras de los 14 a los 18. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, matando a 50 millones de personas. O sea, lo que pasó hace 100 años, que está pasando ahorita, es importante tener en cuenta y ser consciente de la situación porque no es lo mismo, pero tiene muchos matices que se repiten, muchas formas de lo ocurrido en esa época que están pasando ahora. Por eso, pilas, reflexiona, pero también interioriza. Y tú estás vivo y con 20 años, o sea, afortunadamente se sobrevivió, que es lo que esperamos que pase ahorita, es lo que estamos todos pendientes. Cuando tienes 29 años, sobrevives a la crisis económica mundial que comenzó con el derrumbe de la bolsa de Nueva York, ocasionando inflación, es decir, que los precios casi todos se elevaron y era imposible casi comprar. Desempleo, pues porque no, si hay escasez, pues obviamente va a haber desempleo y hambruna, como lo que también nos está ocurriendo ahorita. Mm, Eso a los 29 años. Mm, Cuando tienes 33 años, los nazis llegan al poder. Es lo que ahorita narramos y por eso lo que les decía la sensación, pues aparte de conocer toda la historia que se tuvo la opción de ir a Europa, hacer ese recorrido en Europa, pues particularmente la historia alemana y la historia de Dachau fue algo que me interesaba y pues porque quería sentir eso que pasó de primera mano. Entonces ustedes también lo pueden hacer ahorita haciendo esta reflexión. Eh, Repito, cuando tienes 33 años los nazis llegan al poder. Cuando tienes 39 años comienza la Segunda Guerra Mundial y termina cuando tienes 45 años con un saldo de 60 millones de muertos. O sea, toda una vida en la crisis, en la guerra y el conflicto, que es lo que desafortunadamente a muchas personas nos está ocurriendo o nos ha ocurrido en algún momento, particularmente de nuestra historia personal, familiar y nuestra historia de país. Pensémoslo desde ahí. En el holocausto, es decir, en el asesinato, en el genocidio de judíos y de prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, mueren 6 millones de judíos. ¿Sí? En Colombia han muerto millones durante esta época de conflicto. En menos de 4 años van más de 700 líderes asesinados. Sí, no son los mismos en cifras, pero son situaciones similares. Mm, Cuando tiene 52 años comienza la guerra de Corea. Otra guerra que fue creada, eso lo vamos a ver después, en la que se denominó la Guerra Fría, un enfrentamiento entre el capitalismo y el socialismo por un posicionamiento territorial, donde no implicara una guerra directa, sino era una guerra escalonada. Entonces, estaríamos en guerra todavía. Cuando tiene 64 años comienza la guerra de Vietnam, otra guerra creada e inventada por los Estados Unidos para ejercer control geopolítico en una zona particular, pero que pues la historia y obviamente los vietnamitas no lo contaron, pues es la guerra, la primera guerra pues de las tantas en la cual Estados Unidos perdió su totalidad. O sea, fue una estrategia de largo aliento, muy dura, con situaciones de guerra y vejámenes de mortandad grandísimos en la población vietnamita, pero pues Vietnam ganó esa guerra. Y termina cuando tiene 75 años, o sea, es cuando se termina la guerra de Vietnam. Lo que ustedes han visto pues, esas versiones mal tomadas de Rambo, que habla del pobre soldado estadounidense, pues es como para reivindicar un poco esa idea de pérdida que sufrió los Estados Unidos en los 80. Un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen la menor idea de lo difícil que es la vida. Esas son las cosas que nos pasan a muchas personas o algunos que estamos viviendo en esta generación o que están apareciendo esta nueva generación. Mm, pero ellos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Hoy nos encontramos con todas las comodidades en un mundo nuevo, con la mayoría.
pues digamos que es la reflexión, vamos explicando un poco con la mayoría de comodidades, pero pues no son todas y particularmente ahorita estamos sufriendo una cantidad de cosas por hambre, porque nos faltan cosas, porque no tenemos empleo, porque nuestros papás están enfermos, porque no estamos en casa, porque no estamos donde nos quieren, son muchas cosas que están pasando. Mm, nosotros pues tal vez nos quedamos de tantas cosas que nos hacen falta, ¿sí? Pero pues lo importante en esta, digamos, en esta parte final de la reflexión es que comparemos, o sea, el mundo ha sido un mundo que se ha construido desde la crisis, pero también desde la esperanza. Esta vida que hemos venido contemplando desde el pasado es una experiencia que debe también contemplarse en nuestra propia situación personal y en la construcción social y colectiva de una juventud que piense diferente su historia y que quiera cambiar el rumbo de la misma. Todo empieza desde cada uno y por tanto pues es fundamental que ustedes hagan esa reflexión final. Qué tan importante reconocer el papel de la historia, sabiendo que nos enseña, nos posibilita y nos organiza una forma de ver el mundo. Y obviamente en una configuración desde el espacio, desde el tiempo, desde la cultura, desde las ideas, todo lo que nos hace seres humanos. Entonces, muchachos, ya para cerrar y para todos los que están compartiendo este video, pues dos cosas. Entonces lo último es que pues ojalá aprovechemos este material para poderlo trabajar en partes. Vamos a hacer un ejercicio de análisis de cada una de las preguntas utilizando las estrategias de lectura minuciosa. Y después vamos a hacer un ejercicio de escritura sustantiva, es decir, de escritura también muy bien elaborada como lo hemos hecho en otras ocasiones, que nos permita entender del ejercicio que ustedes hicieron sobre la entrevista, cómo podemos pasar de una entrevista casual a un reportaje histórico, que es parte de lo que hemos venido desarrollando con este ejercicio. Y pues un segundo momento que ustedes van a trabajar, en donde pues yo tomé a Gombrich porque fue el autor de lo que hemos venido trabajando y porque reúne toda esta historia que hemos venido hablando desde grado sexto, de los diferentes libros que hemos trabajado, pero pues la idea es que ustedes puedan seleccionar una situación o un personaje histórico del periodo comprendido entre, pues el que estamos trabajando ahorita, entre 1918 a 1950, que te llame la atención y que puedas elaborar una entrevista tomando como ejemplo lo que acabo de hacer como profesor. ¿Listo? Pues obviamente, que sería espectacular que lo hicieran mucho mejor de lo que yo lo hice, más animado, que tuviera otras cosas, pero pues esto es un ejemplo y espero que lo aprovechemos. Entonces, muchísimas gracias a todos y estaremos pendientes para la siguiente actividad. Feliz noche.